amigos televidentes, ya estamos, como le prometimos, en nuestra audiencia con el economista Luis Reyes, quien además tiene la experiencia de haber sido director general de presupuesto del país. Con él vamos a conversar ¿de qué? De economía. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, un placer estar de nuevo con ustedes. Gracias, el placer es nuestro, tener la oportunidad de debatir con un técnico como usted, pues cómo anda la economía del mundo y la repercusión en el día a día de los bolsillos de los dominicanos. Y de inmediato vamos a entrar en materia. El conflicto en Medio Oriente pues tiene sus repercusiones en la República Dominicana, y en función de ello el gobierno local ha decidido desarrollar un diálogo con los diferentes sectores que incluye a los expresidentes de la República. Su valoración de esta actitud del gobierno. Bueno, yo creo que un poco tardía el acercamiento que ha propiciado el gobierno con las fuerzas políticas y el sector empresarial, porque las implicaciones que podría tener el conflicto del Medio Oriente se vienen debatiendo desde hace más de 2 meses, y se sabía que existía un riesgo elevado de que el impacto fuera muy severo para la economía dominicana. Entonces, qué bueno que el gobierno ha tenido la iniciativa de propiciar el diálogo y de recuperar lo que ha sido una vieja tradición en la sociedad dominicana de generar concertación ante desafíos importantes. Yo creo que eso hay que valorarlo y que es positivo. Ahora, ayer vi la rueda de prensa posterior a la visita que hicieron los funcionarios del gobierno al expresidente Leonel Fernández, y la reacción, entre otras cosas, en la intervención del presidente Fernández también se ponía de manifiesto algo que ha sido reiterativo, y es que estas visitas se dan para un intercambio libre, para escuchar el parecer de los expresidentes y del sector empresarial. Pero todavía no se ha definido una ruta, una senda a seguir en términos de política por parte del gobierno. No hay un plan todavía definido, y eso es lo que se le ha estado reclamando al gobierno desde el inicio del conflicto, porque cada día que pasa, cada semana que pasa, incrementa no solamente la incertidumbre, sino el potencial de daño que puede tener esa incertidumbre en la economía dominicana. Y en mayor o menor medida debería tenerse un plan. En este caso siempre se hacen escenarios que pueden ser desde escenario pesimista a escenario optimista, y entonces lo correcto sería que el gobierno tuviese un plan para afrontar los desafíos que se le presenten en cualquiera de esos escenarios. Un plan en caso de que haya una situación que sea pesimista o muy pesimista, una situación neutra, más o menos, digamos, sería una situación que el conflicto termine ahora mismo y ya los daños colaterales que siguen no sean mayores que lo que se han provocado hasta ahora, que no son pocos a propósito. Y un escenario optimista donde después de esto pues puedan haber situaciones en que los organismos internacionales propicien algún tipo de ayuda a economías como la de República Dominicana para que puedan recuperarse de los daños provocados por el conflicto. Observamos contradicciones en el gobierno que nos preocupan como ente de opinión pública, como ciudadano, como padre de familia, mientras los expresidentes Danilo Medina y Leonel Fernández afirman que fueron visitados sin un plan. El gobierno de alguna manera insiste en que sí hay un plan, y por ejemplo el ministro de Industria y Comercio adjudica ese hecho al subsidio a los combustibles. Escuché a un prestigioso empresario decir que sí hay un plan, porque además del subsidio al combustible hay subsidio a los alimentos, los programas sociales, entre otras medidas, pero esas políticas se vienen ejecutando hace un buen tiempo. Usted, con la experiencia que tiene como hombre de Estado,
como economista, ¿qué pudiera estar pasando a lo interno de un gobierno cuando se manejan estas contradicciones así tan evidentes? Bueno, lo primero es que yo pienso que esas son expresiones de personas que no son expertas en el área. Le voy a decir lo siguiente. Un plan lo primero que tiene que tener un objetivo claro, definido, qué es lo que yo persigo. Y lo otro, en el caso de la política fiscal, que no es solo lo único que deberíamos de tocar, porque hay implicaciones en términos monetarios que son también, que pueden ser severas. O sea, lo que se prevé que puede haber aumento importante de la inflación que va a afectar la calidad de vida de la población y entonces también deberían de tomarse en cuenta dentro del plan medidas de política monetaria. ¿Qué pasaría, por ejemplo, para que veamos la gravedad de la situación, si como resultado del conflicto y de las dificultades que ha habido hasta ahora y que se prevé que va a haber en los próximos meses para normalizar el flujo de fertilizantes y que va a afectar las cosechas de alimentos, de rubros de alimentos importantes en los próximos meses, que va a presionar al alza los precios de esto? Esto no lo digo yo, eso lo dice la FAO. Ya comenzaron a subir los precios y ya se sabe que el precio de la urea nitrogenada subió de $385 la tonelada a 650, 750. Pero el problema no es ese, el problema es el desabastecimiento, porque no hay producción, porque se afectaron las refinerías de gas natural, que son un insumo fundamental para la producción de este fertilizante. Entonces, un plan incluye responder todas esas interrogantes, y no todas las más importantes, ¿verdad? Con unos objetivos que mida, bueno, cuánto si el precio del petróleo se mantiene en $100, por decir un precio, el barril, $100 en el mercado internacional, entonces cuánto es el impacto que podría tener en las cuentas fiscales. ¿Cuántos nosotros podríamos traspasar a la población? Porque hay una cosa que hay que tener clara. No es verdad que el gobierno va a poder traspasar los precios a la población con la celeridad, por lo menos que ameritaría en caso de que haya un aumento repentino de los precios del petróleo. Si los precios del petróleo llegan a $150 el barril, que es una posibilidad que se ha hablado durante semanas, el gobierno no va a poder hacer eso. Y eso va a afectar severamente las cuentas fiscales. El gobierno podría pensar, bueno, ante esa situación yo puedo financiar ese incremento y aumentar el déficit. Pero hay un tema que lo tocaron, por cierto, tanto el presidente Danilo Medina como el presidente Fernández. Los dos advertían sobre la necesidad de proteger a los sectores de menores ingresos por las implicaciones que puede tener para la estabilidad social del país, política y social. Entonces, dada esa situación, el gobierno debería tener claramente identificado no solamente cómo va a financiar esa parte que no podría traspasarle en lo inmediato a la población, sino cómo va a proteger, cuánto va a destinar al gasto, hasta qué punto va a proteger a la población, cuáles son los sectores que voy a proteger, porque los sectores no todos creo que el gobierno está en capacidad de protegerlo, pero sí por lo menos los sectores menores de ingresos. Mi posición personal, a la pregunta que usted me hace, creo que lo correcto es que el gobierno decida: no voy a permitir aumentar la pobreza. Si eso supone que no va a permitir aumentar la pobreza, debe de proteger prácticamente todas las familias que tengan un ingreso familiar por lo menos como de 28,000 pesos aproximadamente. La última estimación que hice, posiblemente, pero eso es lo que tiene estimado como límite para la pobreza, 27,000 y pico de millones. Pero todavía usted podría decir que va a proteger incluso hasta el primer y una parte del segundo quintil, que es la clase media baja, hasta los 35,000 pesos, digamos, de ingreso. Y eso usted puede estimarlo perfectamente, saber cuánto le cuesta y decir, bueno, yo voy a traspasar estos ajustes, voy a asumir esto como costo para el gobierno, como subsidio, esto lo voy a aplicar a esos sectores de menores ingresos, pero
con los costos correspondientes, este es el impacto que yo voy a tener en las cuentas fiscales. Pero también yo voy a otorgar, por ejemplo, en el caso de los fertilizantes, le voy a eliminar o voy a subsidiar, por ejemplo, parte de los fletes marítimos, voy a otorgar algún tipo de subsidio para los insumos. ¿En qué nivel? No sabemos. El gobierno dispuso 1.000 millones de pesos, pero ¿cuánto es eso? ¿Cuánto se ha utilizado? Mensualmente nosotros vamos a disponer de tanto y nosotros vamos en algunos casos a subsidiar algunos artículos de primera necesidad para amortiguar los aumentos en los costos de producción. Me parece bien. Todo eso se calcula y entonces usted dice, mire, de la canasta básica nosotros vamos a financiar esto y lo vamos a financiar así. Vamos a amortiguar esto a través de subsidiar los insumos, de subsidiar los fletes y eso se cuantifica. Y además de esto, por el lado, por ejemplo, de la parte del transporte de carga, nosotros vamos a hacer esto, vamos a mantener el subsidio hasta este nivel y por la parte del sector eléctrico lo vamos a abordar así. Todo esto cuesta tanto. Una parte de esto nosotros lo vamos a ahorrar. ¿Por qué el ahorro? Y que el gobierno hable en estos términos es importante, porque le da legitimidad para que la población acepte el ajuste que el gobierno en algún momento podría tener que adoptar. Y a eso es que el gobierno hasta ahora se ha resistido. Y esa es la crítica que se le hace. Usted le está pidiendo a la población, ya ha hecho un ajuste de 24 pesos en el galón de diésel y de gasolina, y el tema es, si usted tiene que ajustar otro 20 o 25, ¿qué va a hacer? Va a llegar un momento donde puede tener resistencia en términos social, y eso usted puede de alguna manera trabajarlo, disminuir ese nivel de resistencia en la medida en que usted muestra que tiene mayor disposición a ajustarse a que el gobierno se perciba como un ente austero. Y eso es lo que demanda, un programa de austeridad donde las cosas estén claramente transparentadas. No solamente decir estoy subsidiando tanto, el gobierno debería decir, porque es otro tema, no es solamente estimar el plan, es de una forma transparente decir, mire señores, esta es la situación que nos está impactando, nos está costando tanto, de aquí, aquí, esta es la fuente de los aumentos que tiene el gobierno en términos de erogaciones, en términos de gasto. Nosotros pensamos recortar estos gastos, nos queda esto, pensamos resolverlo de esta manera y esperamos obviamente la comprensión de ustedes porque es verdad que es un problema que no lo provocó el gobierno, pero ya el gobierno sí había adoptado medidas que lo tienen sumamente atosigado en términos de la gestión de la política fiscal porque había partidas de gasto que habían crecido de manera significativa durante los últimos años. Fiscal y técnicamente, ¿sería viable como parte del plan que amerita el país para enfrentar esta crisis una reforma fiscal? Yo creo, voy a decir lo siguiente. Desde hace tiempo que se sabe, incluso hoy salió un reporte y varios reportes sobre la situación fiscal, uno de ellos del Fondo Monetario Internacional, del monitor fiscal del Fondo Monetario Internacional, hablando precisamente de la necesidad de fortalecer las cuentas fiscales, y hay otro reporte ahí que salió también en los medios de comunicación relacionado con las debilidades estructurales de las economías de América Latina. Y en todos ellos, una de las cosas que se plantea es la necesidad de una reforma fiscal. Y uno dice, sí, claro, en República Dominicana, desde los tiempos que yo era director de presupuesto, en el año 2017, 18, ya yo decía, es necesaria una reforma fiscal. Técnicamente existen las condiciones desde hace tiempo para que se haga una reforma fiscal. Ahora, en medio de una crisis como esta, yo no he visto a nadie hacer una reforma fiscal. Yo no he visto a nadie que se le ocurra hacer una reforma fiscal. Socialmente, porque no es políticamente podría no ser viable. No sería viable, eso es lo que uno piensa, que es muy riesgoso y sobre todo ahí hay aspectos que hay que tomar en cuenta. Y esto lo digo a partir de mi experiencia como funcionario público. Cuando un gobierno se arriesga a tomar decisiones como podría ser esa, digamos, que haga una mini reforma, o sea, que usted ajuste algunas figuras impositivas para mejorar las recaudaciones,
para poder atacar algunas cosas puntuales. Normalmente se hace porque un gobierno en ese momento goza de un gran apoyo popular. Las encuestas lo tienen encumbrado, tiene niveles de 50, 60 y más por ciento en términos de apoyo ciudadano. Entonces yo no sé si este es el caso del gobierno como para usted utilizar parte del capital político, quemar parte del capital político que usted tiene para poder adoptar algunas medidas impositivas. Yo no creo que ese sea el caso. No creo, porque también ha habido mucho deterioro en otro aspecto. La calidad de vida del dominicano en los últimos años ha venido descendiendo. Esa es la realidad. La situación del mercado informal, de trabajo en el sector informal nos dice que un porcentaje mayor de la población ocupada no tiene acceso a los beneficios del mercado formal, es decir, a la seguridad social y a todo lo que conlleva trabajar en el sector formal de la economía. Y en sentido general, aunque ha habido en algunos aspectos una situación favorable, por ejemplo, en algunos aspectos de los sectores de menores ingresos han recibido el apoyo del gobierno mediante transferencia, mediante a través de los programas sociales. En sentido general, hay muchos servicios públicos que se han deteriorado. Servicios de transporte, servicio de la ONSA, servicio del metro, los problemas que tenemos en el Gran Santo Domingo, servicios de salud, servicios de educación, servicios del 911. Entonces, en ese escenario es que usted va a tomar una decisión de esa naturaleza, solamente para que podamos dimensionar los riesgos asociados a la pregunta que usted me hace. Históricamente las crisis económicas, de salud, sociales, cito la de salud porque fuimos impactados recientemente por una pandemia, dan la oportunidad de encontrar brechas, se generan oportunidades. ¿Vislumbra usted alguna oportunidad en medio de esta crisis generada por esta guerra en Medio Oriente entre Israel, Irán y los Estados Unidos que pudiéramos aprovechar los dominicanos? Mire, yo voy más lejos. Yo tengo el convencimiento de que independientemente de que puedan crearse esas oportunidades a las que usted hace referencia. Por ejemplo, aquí se creó, claro que se crean a veces oportunidades fabulosas. Por ejemplo, aquí se creó una oportunidad que fue, por cierto, una oportunidad perdida, luego de la renovación del mandato presidencial del presidente Abinader en el año 2004 y la presentación de la reforma fallida, de la reforma fiscal fallida. Eso fue una excelente oportunidad porque era un presidente que había sido reelecto con un porcentaje muy alto, muy elevado, que controlaba el Congreso, controlaba prácticamente todos los poderes públicos y eso y que ya había dicho que no aspiraba más. que no aspiraba más. Entonces, no había mayor problema para que usted le iba a hacer un gran favor al país, diseñando una reforma y quitándole un problema de encima que está latente como una espada de Damocles, que es la fragilidad de las cuentas fiscales, porque es verdad que son frágiles. Ahora, si no surgen esas oportunidades, le digo, mi convencimiento es que hacia el año 2028, la sociedad dominicana, observe que estoy hablando de la sociedad dominicana, estoy hablando los partidos políticos fundamentalmente como responsables de conducir, de canalizar este tipo de problemas, tendrán que buscar algún tipo de salida para propiciar una reforma fiscal. Surja o no la oportunidad, estoy convencido de eso, pero no solamente para impulsar esa reforma, sino para impulsar un conjunto de reformas estructurales que necesita urgentemente la economía dominicana. ¿Cómo cuáles? La reforma de la seguridad social. Usted no puede tener una tasa de reemplazo que sea menos del 40% del salario que usted ha cotizado, porque eso va a generar un verdadero problema en términos de presión social y política. ¿Qué gobierno va a soportar eso? A partir del año 2028-2029, cuando comiencen a aparecer las primeras pensiones. Segundo, usted tiene un problema que es verdad, que creo que hay un consenso en torno a eso,
que es el problema del código laboral, que hay que modificar el código laboral, y el tema es que tampoco podemos dejar desamparados a los sectores obreros. Entonces hay que ver cómo vamos a compensar eso, hay que sentarse a negociarlo. Por citarle 3 reformas con la fiscal, pero hay muchas más, porque la reforma del sector eléctrico todavía está pendiente. La reforma del sector eléctrico se anunció, pero de eso, ¿qué se ha aplicado? Que esas 3 reformas formaron parte de un paquete de reformas que al inicio del gobierno del PRM fueron anunciadas, y que se abrieron las puertas al diálogo, pero que se han quedado en el camino. En el camino, que se quedaron en el camino. Entonces, si usted le suma, por ejemplo, el sector eléctrico y algunas reformas, porque la reforma también del sector laboral puede ser mucho más profundo que eso. Hay otras cosas que posiblemente hay que abordar. Y hay cuestiones que hay que tocar, incluso en el informe que hace referencia, hace un momento que se publica en un medio de diario matutino, se hace referencia a los problemas que estamos teniendo nosotros de terminar en la trampa del ingreso medio de los países que alcanzan un cierto nivel de desarrollo y luego les pasa como a Chile, 8 años creciendo 2%. Y cuando no se crece, se paraliza la movilidad social, se paraliza en buena medida la posibilidad que tienen los sectores de menores ingresos de tener acceso a una mejor calidad de vida, y eso genera otro tipo de problemas en cualquier economía, en cualquier sociedad. Entonces, nosotros tenemos que tener plena conciencia de eso y saber lo que nos espera. Por eso yo digo, bueno, esta crisis que ya como quiera, por lo menos va a provocar que este año se pierda. El año que viene vamos a entrar en un año preelectoral, difícil para usted iniciar cualquier reforma. ¿Cómo usted piensa que vamos a llegar al año 2028? Es una situación muy precaria, y entonces de ahí en adelante hay que saber las decisiones que se van a adoptar, tener bien claro qué es lo que vamos a hacer. El senador Antonio Martes, a propósito de que usted toca el tema electoral, Santiago Rodríguez, sindicalista, se despachó hoy diciendo que se toma el dinero que se utiliza para financiar a los partidos políticos para utilizarlo en la respuesta a la crisis. ¿Usted está de acuerdo con eso? ¿Dan esos chelitos para algo? Es que al final, por ejemplo, usted podría tomar, pero esas son medidas simbólicas. Simbólicas. Pero yo le voy a contar lo siguiente. Si el gobierno está subsidiando con aproximadamente 1.800 millones, 2.000 millones, eso fluctúa, porque como hay tanta volatilidad en los precios del petróleo, pero calcula usted que el gobierno semanalmente, eso le significa 2.000 millones de pesos el subsidio directo a los combustibles, 8.000 millones de pesos al año. Y por otro lado está subsidiando más de 104.000 a través del sector eléctrico. Estamos hablando de 150, 200.000 millones de pesos, estamos hablando de 2 o 3% del Producto Interno Bruto. O sea, en términos adicionales eso significaría, ¿cuánto? Podría estar significando 50.000, 100.000 millones. ¿Usted piensa que el problema de los partidos políticos va a resolver ese problema? 1%. No. Puede ser que en términos simbólicos, y si él me plantea eso desde el punto de vista simbólico, tal vez yo simpatice con la idea, pero no de que eso es una solución al problema. O sea, tenemos que dimensionar el problema. Realmente estamos enfrentando una situación de gran magnitud, y esto no es un problema que con una curita lo vamos a reparar. No es verdad. Don Luis, finalmente, antes de hacerle quizás la última pregunta, ya en el orden económico, pero fuera del tema de la crisis, que si hay, que si no hay plan, la recomendación puntual que usted le hace al gobierno dominicano que se encuentra en este momento tocando a las puertas de líderes políticos y sectores productivos de la nación para elaborar un plan. Mire, mi visión es que hay que hacer una racionalización del gasto público. Hay que tener un plan de austeridad. Hay que socializar ese plan de austeridad con los sectores nacionales. Porque si la situación empeora, incluso aún si se mantuviera como está actualmente, el gobierno va a tener que posiblemente seguir traspasando a la población aumentos en el precio de los combustibles. Pero también hay otros efectos que no se han mencionado, que son unos efectos rezagados en el tiempo, que es el impacto que van a tener de los aumentos en la inflación como resultado de los incrementos de precios de los alimentos.
que va a ser en unos meses. Y eso también hay que preparar a la población y hay que anunciar medidas y hay que ver cuánto cuesta. Entonces, para mitigarlo, porque el gobierno posiblemente no va a poder evitar el impacto, por lo menos de una parte de eso, en toda la población. Podría proteger una parte de ella, pero no toda la población. Entonces, eso es necesario, ni hablar de lo que se va a hacer con el sector eléctrico, porque eso nos ha tocado. Se ha escuchado, es una pregunta retórica que me hago, se ha escuchado a los funcionarios del sector eléctrico hablar de eso. Parecería como si eso no tuviera problema. Pero todos sabemos que Qatar, que es el principal suplidor de gas natural y que hay una serie de generadores de energía eléctrica en el país que tenían contrato de suministro de gas natural, de petróleo, Qatar denunció la cláusula de circunstancias extraordinarias, como la que están ocurriendo, para no garantizar el cumplimiento de esos contratos. ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Quién habla de eso? ¿Quién conoce sobre eso? Don Luis, economista Luis Reyes, ex director de presupuesto, también formó parte del Banco Central de la República Dominicana en una oportunidad. Una pregunta que nos hacemos los dominicanos cuando vamos a los Estados Unidos, a Europa, recientemente yo estuve en Madrid. En esos países uno va a un supermercado, compra y hasta un centavo te lo devuelven. ¿Por qué en la República Dominicana te dicen este celular cuesta 20 pesos con 29 centavos y no te devuelven el centavo? ¿Cuántos centavos se gana ese supermercado al finalizar Más el grave año? que eso. Normalmente aquí, incluso cuando uno llega a muchos establecimientos comerciales, le preguntan, ¿con factura fiscal o no factura fiscal? Porque hay una parte, obviamente, si usted dice sin factura fiscal, posiblemente no lo van a reportar a la Dirección General de Impuestos Internos. Y cuando no reportan esa venta, no solamente evaden el pago del ITEVIS, sino que también al declarar menos ventas, también entonces se van a recaudar menos por concepto de impuestos sobre la renta. Esos son de los problemas que están pendientes por atacar. Bueno, se nos agotó el tiempo. Nosotros en esta audiencia lo descargamos de toda responsabilidad y agradecemos por sus orientaciones al público del Tribunal de la Tarde. Ustedes será pues hasta el próximo lunes cuando nos reencontremos, si así Dios lo permite, en el Tribunal de la Tarde. Feliz fin de semana.